¿Alguna vez te has puesto a pensar a qué velocidad te estás moviendo por el espacio en este mismo instante? Sí, tú mismo, que estás sentado justo ahora frente a su computadora. Quizás estés pensando, pero si yo no me estoy moviendo a ningún lado. Sin embargo, esa es solo una manera de verlo, desde un punto de vista muy particular, y no es ni de cerca la única perspectiva posible. Hola a todos. Entonces, ¿cuál dirías que es la verdadera velocidad a la que te estás moviendo en este preciso momento? ¿No te sientes muy seguro de la respuesta? Esto es Pangea, y aquí estamos para aclararlo todo. Vamos a descubrirlo juntos paso a paso. Así que comencemos ya. La nave espacial llamada Planeta Tierra. Antes de lanzarnos de lleno al mundo de las velocidades vertiginosas y los cálculos complejos, es fundamental dejar claras algunas cosas. La primera, y quizá la más importante, es que en la naturaleza no existe absolutamente nada que esté completamente en reposo o que permanezca inmóvil. Incluso si pudiéramos observar el universo entero, no encontraríamos ningún cuerpo celeste que no esté girando alrededor de algo o que permanezca absolutamente estático. Hay otro concepto igual de importante que debemos tomar en cuenta, y es que aunque el movimiento está presente en todas partes, siempre es relativo y depende completamente del punto de referencia que elijamos. Para entender esto mejor, basta con mencionar un ejemplo sencillo. Imagina que vas en un automóvil y pasas junto a una persona que está de pie en una parada de autobús. Desde el punto de vista de esa persona, tú te estás moviendo a la misma velocidad que tu automóvil. Sin embargo, dentro del coche, tú estás en reposo, sin hacer ningún movimiento activo. Por el contrario, desde tu perspectiva, es esa persona en la parada la que parece moverse junto a la estructura del paradero. Primero se va acercando a ti y luego se aleja gradualmente. ¿Y por qué es que dentro del coche te sientes como si estuvieras quieto? Porque tú y los objetos a tu alrededor e incluso el aire dentro del vehículo se están desplazando a la misma velocidad que tú. Ahora bien, si el coche frena de repente, la inercia hará que salgas de ese estado de reposo y podrías terminar chocando contra algo dentro del vehículo. Pero bueno, ese detalle no es lo que nos interesa ahora. Esta misma razón explica por qué no percibimos la rotación de la Tierra ni notamos que viajamos alrededor del Sol a través del espacio. Las personas que defienden la teoría de la Tierra plana suelen hacer esta pregunta una y otra vez, pero la respuesta es sencilla. Nosotros, al estar en la superficie terrestre, estamos ligados a ella por la gravedad, y por lo tanto, nos movemos a la misma velocidad que la Tierra. Y este mismo principio explica por qué un avión no puede simplemente elevarse y quedarse quieto esperando a que la Tierra gire debajo de él. Es porque el avión está inmerso en el campo gravitacional de la Tierra. Para salir de ese campo gravitacional y moverse libremente por el espacio, el avión tendría que alcanzar la velocidad de escape, conocida como la segunda velocidad cósmica. Ahora que hemos aclarado todas estas dudas, pasemos al tema principal. La velocidad de rotación de la Tierra en el ecuador es, en términos de velocidad lineal, aproximadamente 1.674 km por hora. Una velocidad realmente impresionante. Y no nos damos cuenta de ello gracias a la fuerza de gravedad. Si, por alguna razón, la Tierra aplicara los frenos de repente, saldríamos disparados violentamente en la dirección de la rotación. Y como seguramente ya imaginas, esto sería extremadamente doloroso y probablemente nos causaría heridas muy graves. Aunque parezca una velocidad descomunal, se dice que en el pasado fue aún mayor. Actualmente, el tiempo que tarda la Tierra en dar vueltas sobre su eje es de 23 horas y 56 minutos. Si sumamos 4 minutos para que sea más sencillo de entender, llegamos a las 24 horas. Pero hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra era joven, un día duraba apenas 6 horas. Eso significa que la velocidad de rotación de la Tierra era 4 veces más rápida que la actual.
A lo largo del tiempo, la velocidad se ha ido reduciendo por varias razones, pero la principal es, sin duda, el efecto de frenado causado por las mareas generadas por la Luna. La velocidad a la que la Tierra orbita alrededor del Sol es aún más alta, con un promedio de 30 kilómetros por segundo, lo que equivale a unos 108.000 kilómetros por hora. Sin embargo, es importante entender que esta velocidad no es constante. La órbita de la Tierra no es un círculo perfecto, sino una elipse. La velocidad orbital de un planeta depende de la masa de la estrella que orbita y de qué tan cerca esté de ella. Cuanto más cerca está un planeta de su estrella, mayor es la atracción gravitacional y, por ende, más rápido se mueve. En el afelio, cuando la Tierra está a 152 millones de kilómetros del Sol, su velocidad orbital disminuye hasta 29.27 kilómetros por segundo. Pero en el perihelio, cuando la Tierra se acerca a 147.900.000 kilómetros del Sol, su velocidad aumenta hasta 30.27 kilómetros por segundo. Dado que la excentricidad de la órbita terrestre no es muy alta, la variación en la velocidad tampoco es demasiado pronunciada. Pero si hablamos de algo aún más interesante, pensemos en los cometas de periodo largo. Estos cometas pueden llegar a pasar más allá de la órbita de Plutón en su punto más lejano, y acercarse mucho más que Mercurio al Sol en su punto más cercano. El tiempo que tardan en completar una sola órbita puede traducirse en cientos de millones de años terrestres, y durante ese trayecto su velocidad puede cambiar de manera absolutamente drástica. Comparada con su velocidad de rotación, la velocidad orbital de la Tierra es mucho más estable. La órbita de la Tierra probablemente no ha cambiado mucho desde los primeros tiempos de su existencia, por lo que la duración de un año ha permanecido constante durante miles de millones de años. Aún así, en el futuro, cuando el Sol envejezca y comience a expandirse hasta convertirse en una gigante roja, es probable que la Tierra se acerque aún más al Sol. Eso hará que la órbita de nuestro planeta también cambie, volviéndose casi un círculo perfecto, una trayectoria mucho más limpia. Y en ese momento, la Tierra girará alrededor del Sol a una velocidad aún mayor, y lo hará de forma más uniforme y constante que nunca. Movimiento en el espacio interestelar. La Tierra gira alrededor del Sol, pero el propio Sol tampoco permanece inmóvil en un solo lugar. Como mencionamos antes, en el universo no existe nada que esté verdaderamente detenido. Nuestro Sol forma parte de la Vía Láctea, y junto con miles de millones de otras estrellas, orbita alrededor del centro galáctico. Pero las estrellas que giran alrededor del núcleo de la galaxia siguen trayectorias mucho más complejas que las de los planetas que orbitan alrededor de sus estrellas. El centro de rotación de nuestra galaxia está marcado por un agujero negro supermasivo identificado como Sagitario A asterisco. Este colosal agujero negro posee una masa equivalente a nada menos que 4.2 millones de veces la del Sol. Sin embargo, aquí es donde encontramos una diferencia clave que distingue fundamentalmente al sistema solar de la galaxia. Dentro del sistema solar, el 99% de toda la masa está concentrada en el propio Sol, cuya magnitud es tan abrumadora que el peso combinado de los planetas y otros cuerpos a su alrededor ni siquiera se le acerca. En cambio, cuando sumamos todas las estrellas, el gas interestelar y el polvo que orbitan alrededor del centro galáctico, obtenemos una masa total que supera con creces la del agujero negro supermasivo. Por eso, si comparamos, la fuerza gravitatoria que el Sol recibe del núcleo galáctico es muchísimo menor que la que ejerce el Sol sobre la Tierra. Esto se debe a que el centro de la galaxia está increíblemente lejos, y la masa que influye en el Sol está distribuida a lo largo de un volumen descomunal. Además existe otro factor, la materia oscura, que se encuentra en el halo alrededor del disco galáctico, contribuye a empujar la órbita del Sol, mientras que la influencia de otras estrellas también juega su papel. Así que, más que un sistema ordenado, la galaxia es como un torbellino en constante agitación, similar a un remolino donde el agua nunca deja de agitarse.
Actualmente no conocemos con precisión la velocidad exacta a la que el Sol gira alrededor del centro galáctico. Para calcular esa velocidad necesitamos conocer tanto la distancia entre el Sol y el núcleo de la Vía Láctea como el año galáctico, es decir, el tiempo que tarda el Sol en completar una órbita. Pero como ambas cifras solo las conocemos de manera aproximada, si dentro de unos años te encuentras con números distintos, no te sorprendas. Según las estimaciones más aceptadas hasta ahora, si nuestros cálculos son correctos, el Sol se mueve a unos 230 km por segundo alrededor del núcleo de la galaxia, tardando aproximadamente 250 millones de años en completar una vuelta entera. Así es. Para darte una idea, hace solo medio año galáctico, los dinosaurios aún caminaban sobre la Tierra, y el mamífero más grande que existía era más pequeño que un ratón. Pero nuestra Vía Láctea no gira alrededor de un objeto específico, sino que se desplaza por el espacio, acercándose poco a poco a la galaxia de Andrómeda. Aún no se ha determinado con exactitud esa velocidad, pero las mejores estimaciones la sitúan entre 110 y 120 km por segundo. Sin embargo, incluso a esa velocidad, las distancias entre galaxias son tan inmensas que aún pasarán varios miles de millones de años antes de que ambas colisionen. Además, el grupo local de galaxias al que pertenece la Vía Láctea también se está desplazando hacia una gigantesca estructura masiva conocida como el Gran Atractor, situada en la dirección a la constelación de Centauro. Se calcula que este movimiento tiene una velocidad de alrededor de 600 km por segundo, debido a las fuerzas gravitacionales ejercidas por las enormes estructuras cósmicas. Así que, aunque en este momento estés sentado tranquilamente mirando la pantalla, en realidad te estás moviendo por el espacio a velocidades inimaginables. Espero haber podido transmitir un panorama general de todo eso. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!